Bueno, bien, entonces ahora hablo de Popper. Bueno, como se van a dar cuenta por lo que voy a decir de Popper, es un filósofo de la ciencia principalmente, filósofo de la ciencia. Pero ya se van a dar cuenta que Popper es un hombre muy mesurado, de mucho sentido común, nada loco, por eso muy leído, o sea, un tipo muy bueno, ¿no? Entonces él, de jovencito, participó un poco en el Círculo de Viena también, ¿no? Y luego se fue alejando, vio que no le convencía, ¿no? Incluso de jovencito participó en algunos movimientos austríacos de izquierda y luego se alejó mucho y por eso es un gran crítico de Marx y del marxismo, como luego diré, porque se dio cuenta que eran unos fanáticos, ¿no? Popper odia mucho el fanatismo, ¿no? Es un filósofo antifanático, ¿no? Como luego diré también, ¿no? Entonces la idea de Popper es esta, ¿no? Con la cual hace una crítica al Círculo de Viena y lo destruye, ¿no? Digamos. Y es que el principio de verificabilidad no vale, no sirve. ¿Por qué? Porque las cosas nunca pueden verificarse completamente, ¿no? Se puede verificar un poco, pero siempre es parcial, porque luego siempre puede haber excepciones, ¿no? Puede haber excepciones y cambios, entonces la verificación nunca es completa, nunca es total, ¿no? Porque aunque yo diga esto es así, porque veo que se repite siempre, como digo, no sé, bueno, el ejemplo que pone Popper es un ejemplo muy sencillo, pero es didáctico para que se entienda, ¿no? Si uno ve cuervos negros, y siempre negro, entonces al final uno dice, todos los cuervos son negros, ¿no? Y entonces eso se verifica. ¿Por qué se verifica? Porque yo agarro un cuervo y negro, se verifica. Pero por ahí puede haber un cuervo blanco, ¿no? Y entonces ya la verificación no me sirvió, ¿no? O sea, puede haber una excepción, ¿no? Si yo digo el agua siempre hierve a 100 grados, bueno, pero a lo mejor no. Y es verdad, porque uno después se da cuenta que el agua hierve a 100 grados solo a nivel del mar, ¿no? Pero además o sea, entonces la verificación siempre es insegura. Entonces para él lo seguro es, esto es Popper, la falsificación. La falsificación, o sea, falsear, ¿no? Es decir, que lo importante es, digamos, que para una proposición, para que sea científica, tiene que ser parcial. Pero tiene que haber un criterio para falsificarla, ¿no? Y el criterio será que a lo mejor hay un experimento que uno dice, este experimento, si no resulta que entonces mi teoría es falsa, ¿no? O sea, por eso es falso. Si yo digo, no sé, los agujeros negros o las estrellas tienen estas características, bueno, pero eso se puede falsificar. Sí, se puede falsificar, ¿no? Haciendo experimentos, ¿no? No verificar, porque si no lo verifico servirá, pero puede haber excepciones. En cambio, si se falsifica, entonces se acabó, ¿no? Y entonces por eso dice, por ejemplo, que la teoría de Newton se acabó, porque al final se vio que era falsa, ¿no? Entonces vino Einstein. Por lo cual aquí entonces, digamos, vino Ptolomeo, la teoría de Ptolomeo, se creía al principio, o sea que la Tierra estaba en el centro de todo, etc. Geocentrismo, ¿no? Bueno, funcionaba, ¿no? Porque se verificaba, pero resulta que al final viene Copérnico y entonces se falsifica, con lo cual se acaba, ¿no? Se ve que es falso, ¿no? Viene Copérnico y entonces lo que dice Copérnico está bien, se une a Newton, ¿no? Pero luego aquí viene Einstein, entonces con Einstein se ve que Newton se equivocó. Newton se equivocó. Y entonces viene Einstein que dice la cosa, ¿no? Y entonces
Pero Einstein, esto lo resumo mucho, lo simplifica mucho, los ejemplos que pone son largos, ¿no? Son todos complicados, ¿no? Pero por ejemplo Einstein dice, si mi teoría es verdadera, más o menos vino a decir esto, lo simplifico mucho, ¿eh? Si mi teoría es verdadera, tendrá que haber un eclipse de sol en tal momento, ¿no? Eso es verdad, es verdad. Eso en los años 20 por ahí lo dijo, ¿no? Y entonces, no era un eclipse de sol, era una alteración solar especial que se podía comprobar experimentalmente, ¿no? Con observación, ¿no? Entonces decía, si esto es así, mi teoría es verdadera. Si esto se ve que no es así, mi teoría será falsa, ¿no? O sea, uno se expone al peligro de que con ese experimento, si no resulta bien, va a ser la cosa, va a quedar falseada y mi teoría se acabará, ¿no? Entonces, ese experimento resultó bien, y entonces la teoría se verificó, y entonces se falsificó lo que decía Newton, ¿no? No era un eclipse de sol, era algo que no me acuerdo bien, pero era algo así como que la trayectoria, no sé, tiene que ver con la luz, la dirección de la luz, con la luz que no va en línea directa, sino que se curva, según Einstein, porque el espacio es curvo y no va en línea recta. Entonces eso se podía verificar o falsificar con un experimento, ¿no? Con lo cual, si aparecía ahí esa cosa, entonces quedaba verificado, y si no aparecía, quedaba falsificado. Si se verificó como se verificó, significa que a Einstein se le dice, adelante, esto vale. Pero ojo, vale por ahora, porque la verificación nunca es total, ¿no? Pero por lo menos queda clara, la teoría anterior es falsa, ¿no? Y entonces lo que dice Einstein es que una teoría, cuanto más se exponga a refutaciones, y si vence esas refutaciones, entonces más sólida es y más verdadera es, más segura es. Y se podrá admitir, ¿no? Con lo cual lo que pide es que los científicos, cuando hacen grandes teorías, se expongan a muchas críticas, que vengan aquí con experimentos contrarios, a ver quién me dice que esto es contrario, se exponen y si va venciendo y todas las repeticiones no salen, eso entonces queda como afirmado, ¿no? Esa es la filosofía de la ciencia del poder, ¿no? Está bastante bien, aunque luego, más adelante, porque hay otros post-popperianos, van a decir, y también van a tener razón, que eso no es tan absoluto y que a veces las falsificaciones también pueden ser un poquito complejas y a veces una cosa que se falsifica por ahí, que uno cree que se falsifica, en realidad no es para tanto, o sea que se complica la cosa, ¿eh? Pero al final no lo explico aquí. Pero por ejemplo, si me dicen, mañana por ejemplo supongamos que un combatiente, un rey pregunte a un oráculo, mañana voy a vencer la batalla, y entonces el oráculo me responde, ¿vencerás o no vencerás? No. Eso no falsifica nada, ¿no? Con lo cual eso es, ¿no? Y entonces Popper también se opone mucho a defender teorías con argumentaciones ad hoc. Argumentaciones ad hoc es que, no sé, por ejemplo, argumentaciones ad hoc son explicaciones un poco forzadas, artificiales, que se llama ad hoc, ¿no? Ad hoc, ¿no? En latín, ¿no? Ad hoc. Que es, uno dice, esto es verdad, no, esto no es falso. Bueno, es falso, pero porque en este caso, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso uno puede decir, por ejemplo, los que hoy sostienen que la Tierra es plana, ¿no? Los terraplanistas, que hay locos que hoy sostienen que la Tierra es plana, ¿no? Son grupitos pequeños, pero lo sostienen, ¿no? Y dicen, dando una explicación, entonces, ¿por qué uno resulta que ve cuando va en avión, que se da cuenta que la Tierra es redonda? Bueno, porque ahí es una ilusión óptica especial, que entonces así. Entonces eso es una explicación ad hoc, ¿no? Con las explicaciones ad hoc uno siempre podrá defender lo que quiera, ¿no? Porque siempre puede decir, bueno, es un caso especial en el que, ¿no? Entonces con eso él se ríe de los marxistas, porque los marxistas uno dice, hasta ahora todos los regímenes socialistas han acabado en pobreza. No han salvado al proletariado, sino que al contrario, ya han provocado muertes, esclavitudes y países cada vez más pobres, ¿no?
Entonces viene un comunista y dice, sí, pero lo que pasa es que es excepción porque no se aplicó bien esto que dijo Marx y se olvidó. Bueno. Entonces viene otro comunista, hace otro régimen, le va mal. Bueno, va mal por eso. Entonces, claro, siempre va a tener razón, así, siempre va a tener razón, ¿no? Entonces él por eso hace toda una crítica al marxismo y al psicoanálisis, los dos enemigos de Popper, ¿no? Que él influyó muchísimo en desprestigiarlos, ¿no? Porque dice que son anticientíficos, ¿no? Que dicen cosas que no se pueden ni probar ni refutar, porque siempre le van a dar la vuelta y siempre van a justificar. Es un poco como en el caso del psicoanálisis, también riéndose un poco, haciendo ridículo, pero es que uno, por ejemplo, se opone a Freud, al psicoanálisis, y dice, no, esto no es verdad, y entonces viene Freud, o viene un psicoanalista, y entonces dice, esto que dices demuestra que tú necesitas psicoanalizarte, ¿no? Porque tienes aquí un trauma especial, ¿no? Es decir, que da la vuelta, y entonces siempre va a traer, por lo cual es como el gato que cae y siempre cae de pie, ¿no? Entonces con eso resulta que un marxista o un comunista, eso lo dice Popper tal cual, siempre se considera irrefutable, porque cualquier cosa que le diga se le da la vuelta y dice, no, esto no es así por esto, entonces no emite ninguna crítica, ¿no? Con eso siempre va a tener razón, ¿no? Y eso dice, eso es anticientífico, ¿no? Con lo cual, Popper insiste en la importancia de la falsificación, ¿no? Auténtica, ¿no? En fin, después puede haber problemas, ¿cierto? No es todo tan sencillo porque a veces falsificar, lo mismo que dije antes, lo de verificar, supone complicaciones, presupuestos. Bueno, otra cosa que dice Popper es que entonces con esto las ciencias se van aproximando a la verdad, ¿no? Aproximación a la verdad, ¿no? Es decir, que lo que dicen las ciencias no es verdadero con una certeza absoluta, sino que se están aproximando a la verdad, ¿no? Pero no hay una certeza absoluta, porque al final siempre podrá verse, y lo decía Popper, que la física de Einstein o la física cuántica de hoy llegará un momento en que se verá que era falsa, o que por lo menos no era una explicación buena, a lo mejor no es falsa del todo, y que tiene que venir otra cosa nueva, y así sucesivamente, ¿no? Nunca se llega a un estado, realmente creo que tiene razón para la ciencia, no para la filosofía, que es distinto, no está de decir, ya hemos llegado a la verdad absoluta, ya esto es así, ya se acabó, no, siempre podrá haber explicaciones mejores. Y después, respecto a la otra cosa muy importante que va en contra del Círculo de Viena, es que Popper dice que las frases metafísicas, que no son falseables, son metafísicas, ¿no? No dice que son insensatas, como decían los psicólogos, dice, no, son frases que pueden ser interesantes, no digo verdaderas, pero pueden ser interesantes y válidas y que tienen un sentido y que merecen discutirse, ¿no? Es decir, que él no rechaza para nada la metafísica, en absoluto, ¿no? Lo único es lo que dice, esas frases metafísicas, entonces, no dice en contra del Círculo de Viena, que son un bla bla bla, no, son cosas muy importantes, ¿no? Sobre el sentido de la vida, sobre la ética, sobre las causas, todo lo que es metafísica, ¿no? Pero lo que hay que hacer es discutirlas, ¿no? Por eso, la posición de Popper, él mismo a veces le gusta llamarse a sí mismo, es un racionalismo crítico, ¿no? Crítico es decir que él, lo que quiere decir con esto es que lo que dicen los filósofos, lo que no pueden hacer es decirlo dogmáticamente, es decir, esto es así, se acabó, yo no lo discuto, es indiscutible, eso no lo admite Popper, ¿no? Sino que dice, esto hay que discutir, ¿no? Y en esa discusión se verá si vale o no vale, etcétera, etcétera. Con lo cual la posición de Popper también aquí suele llamar así, seguro que a lo mejor lo leen en algún diario, se suele llamar falibilismo. Por eso lo que quiere decir es que tu teoría puede ser falsa algún día, se puede ver que es falsa, ¿no? Nunca tiene la certeza total, ¿no? Y en las cosas que uno dice en filosofía también hay que admitirlo, ¿no? O sea, eso que dices, ojo, que a lo mejor discutiendo habrá que cambiarlo, ¿no? No esté seguro tan absolutamente. O sea, él no admite dogmas, ¿no? O sea, él es contrario a los dogmas, ¿no? Por eso él nunca admitiría, bueno, no era católico, ¿no? Nunca admitiría los dogmas, ¿no? De la Iglesia, porque para él no puede haber dogmas, ¿no? Todo es opinable, todo tiene que ser opinable,
y discutible, ¿no? De alguna manera esto uno puede ser un poquito relativista, porque entonces podría venir a Aristóteles y decirle, querido Popper, ¿y el principio de no contradicción es opinable o no es opinable, ¿no? Entonces Aristóteles diría, no, esto es seguro absolutamente, ¿no? Y Popper ahí se quedaría un poco dudando y no sé qué diría, porque o sea, en Aristóteles hay primeros principios seguros, ¿no? Por lo menos eso, ¿no? El caso de Popper siempre insiste en que todo tiene que ser opinable, ¿no? Todo tiene que ser opinable. Es curioso que si uno quita los primeros principios de los dogmas de fe, eso que dice que todo debe ser opinable y discutible, es una cosa que uno lo puede poner en relación con cuando nuestro padre habla de lo opinable, ¿no? Porque una vez yo en un congreso hice una comparación entre Popper y San José de Escrivá sobre lo opinable, ¿no? Hice una comparación así a nivel académico, ¿no? Porque hay ciertas cosas que... Porque Popper odia mucho la intolerancia, el fanatismo, porque él, como tuvo la experiencia de la guerra mundial de Hitler, él lo que más odia es el fanatismo, el dogmatismo, querer imponer la verdad, etc. Y luego Popper tiene una filosofía de la sociedad muy importante, que quizás ha influido más todavía que esto. No es un filósofo que hable del hombre tipo Heidegger, no, habla de la ciencia y de la sociedad, ¿no? No habla mucho de ética, pero es un hombre que cree en las normas éticas. Entonces, sobre la sociedad, él lo que dice, su posición es liberal. Los liberales siempre tienen a Popper como un patrono, ¿no? O sea, es liberal, él lo dice. A la sociedad liberal la llaman la sociedad abierta, es más, uno de sus libros se llama así, La sociedad abierta, ¿no? Entonces ahí él lo que dice es que, digamos, para él los gobiernos, los regímenes democráticos, es el mejor sistema de gobierno, no la monarquía, lo que tienen que hacer para mejorar la sociedad es tratar de, digamos, hacer reformas para mejorar, ¿no? Y esas reformas luego se verá si son buenas o si no funcionan. Y si no funcionan, entonces se mejora, se cambia y se pasa a otro, ¿no? Ese mejorar, pero admitiendo que si no funciona vamos a corregirnos, es exactamente igual o simétrico a lo de la falsedad, ¿no? Porque es lo mismo que hace el científico, dice, yo ahora pongo esta hipótesis, pero luego, si resulta que es refutada, voy a buscar otra y así, ¿no? Y entonces lo que no le gusta a Popper y que él critica es imponer como siempre, ¿no? Decir un bien absoluto, ¿no? Estoy convencido de que tengo que ayudar a la población como político, entonces aquí puedo poner esto para que así sean felices y lo pongo buscando la felicidad, la justicia, todo. No. Eso no, porque él dice eso es lo que hacen los marxistas, dice él, ¿no? O sea que hay que hacer las cosas siempre como prueba, ¿no? Como prueba. Sería como un reformismo, ¿no? Todo lo contrario a hacer revoluciones, buscando utopías, fanatismo de dogmas políticos. Sí, no, yo creo que está bien, efectivamente, ¿no? O sea que eso me parece que ha sido muy sano, ¿no? Y además, aunque sea liberal, él dice, el liberalismo es lo mejor que hay, la sociedad occidental es muy buena, ha hecho muchos progresos, se opone a los que critican. Él se opone, realmente ha contribuido al desprestigio del marxismo en Europa y Estados Unidos, absolutamente, ¿no? Y en Estados Unidos, si el psicoanálisis nunca ha tenido mucha aceptación, es también por el flujo de esta crítica que él hacía de un modo muy duro, ¿no? Entonces él, con eso, bien, digo, aunque sea liberal, no es un súper liberal absoluto, él admite que el Estado tiene que intervenir a veces para algunas cosas. Él lo admite, ¿no? Es más, al final de su vida, unos 2 o 3 años antes de morir, ¿qué? No es libertario. No es libertario, no es Milei. Bueno, yo no digo nada de Milei aquí, pero ciertamente que no es como Milei, no es súper liberal. Pero por ejemplo, una cosa última que tuvo en su vida, unos 2 o 3 años antes de morir, que le criticaron mucho, es que él se opuso a que la televisión, en una época todavía no había redes sociales, era la televisión, ¿no? El gran medio, ¿no? Y presentaba demasiados hechos de violencia y pornografía. Él decía que eso hacía mal a la sociedad y que habría que
de alguna manera censurar eso. ¡Ay! Ahí, ya cuando dijo censurar, muchos se escandalizaron y les pareció que eso no era liberal, tal. Y en cambio él no, dijo, no, hay cosas que hay que hacer, ¿no? Y entonces, a veces hay incluso escritos estudios de Popper y la televisión, ¿no? Popper y la televisión, ¿no? Ese último periodo de Popper. Bueno, eso es Popper, ¿no? Eso es Popper. Lo cual, ven que él creía en Dios, no se sabe, porque nunca dijo nada, ¿no? Parece agnóstico, ¿no? Pero tampoco dijo nada nunca en contra de Dios. Otra cosa que él creía, por ejemplo, es que en el caso de la evolución, él decía que la evolución surge porque emergen estructuras nuevas en el universo, ¿no? Y bueno, eso sería un poco largo, no lo explico ahora porque no es que si no hay tiempo, ¿no? Pero en fin, es un poco emergentismo, ¿no? Es decir, lo que viene a decir él es que el Big Bang, cuando aparece el Big Bang, porque se preocupa de estas cosas, ¿no? Es como algo que es creado, ¿no? Pero no creado por Dios, no lo dice menos. Pero dice, esto aparece como algo nuevo, ¿no? Después cuando aparece la vida, él dice, la vida, ¿cómo es que surge la no vida? Lo digo simplificando muchísimo, ¿no? Pero él se preocupa mucho de esos temas. Dice, bueno, es que ahí surge algo nuevo, creativo, ¿no? O sea, el universo es creativo, surge la vida, ¿no? Y después dentro de la vida vegetal, ¿cómo surgen los animales con la conciencia animal? El universo es creativo, surge algo nuevo. ¿Y cómo surge el hombre también? El hombre, con la razón, surge algo nuevo también. Siempre creación, ¿no? Creación intrínseca al universo, ¿no? Un universo creativo, ¿no? Él no dice que sea creado por Dios, ¿no? Pero Popper, otros temas que investigó mucho, por ejemplo, Popper creía en el espíritu, ¿no? En la mente inmaterial, ¿no? O sea, no era materialista, en absoluto era materialista. Y escribió un libro junto con un amigo suyo que tenía, el católico, que es John Eccles, inglés, en realidad australiano, neozelandés, no me acuerdo si era, pero afincado en Inglaterra y muy inglés, en fondo. Entonces, escribió un libro junto con Eccles sobre mente y cerebro, sobre el yo y su cerebro, Y además Eccles era premio Nobel de medicina, ¿no? Por sus estudios sobre el cerebro. Y entonces Eccles era católico, digo era porque murió, y entonces, digamos, hay en ese libro, la tercera parte, porque ese libro son 3 libros, el tercero, que es un diálogo entre los dos que van hablando, y Eccles, que era un católico coherente y muy creyente, le viene a decir que, bueno, que ese yo está por encima del cerebro, que organiza el cerebro, que es el alma, que es el yo, le dice que él piensa que viene de Dios, es creado por Dios. No se entiende que surja por evolución, sino que es creado por Dios. Y Popper dice que no lo ve, pero no lo respeta, ¿no? Pero por lo menos se ve la cercanía que tenía con alguien así, ¿no? De hecho escribe un libro juntos, eran amigos, ¿no? Y entonces ahí se ve, ¿no? Como o sea, Popper es un tipo bastante razonable, ¿no? Bueno, con esto acabamos con Popper. Y vamos a pasar a otros filósofos, perdón que es tanta cabalgata, ¿no? Se van a quedar locas. Sí, eso no ocurre. Entonces ahora me quedan por explicar 2 o 3 corrientes, ¿no? Una es la que voy a explicar ahora, que es la Escuela de Frankfurt, y después de ahí otra que quizás no me da tiempo de explicarla hoy, sino mañana, que es la posmodernidad, ¿no? O los filósofos postmodernos. Pero aquí entramos ahora en otro ámbito ya, no es el ámbito, digamos,
tanto del lenguaje como era Wittgenstein, Gadamer, Heidegger, y tampoco problemas existenciales como eran Kierkegaard, Nietzsche, ¿no? O el mismo Heidegger, y tampoco problemas de ciencia, mucho menos problemas de ciencia como era Wittgenstein, sino que ahora entramos en problemas sociales, con mucha crítica, lo que vamos a ver ahora a continuación, tanto en la Escuela de Frankfurt como luego los postmodernos, es una gran actitud crítica ante la sociedad. O sea, como un malestar ante la sociedad tal como está ahora, occidental siempre, que es la que se piensa, y una crítica a la sociedad. Pero no es una crítica, digamos, revolucionaria. A veces hay influjos de Marx, pero junto a muchos otros, pero no es una crítica como partidista que lleva a la política, sino que es otra cosa, ¿no? Es una crítica hecha por filósofos, pero que reflejan un malestar ante cómo está hoy la sociedad, ¿no? Y entonces aquí se ve una cosa interesante en el mundo en el que vivimos ahora, pensando en los transhumanistas, por ejemplo, y es que hay como dos tipos de personas, pensadores, o ideólogos, o filósofos, o lo que sea, o críticos, o incluso políticos, algunos que se encuentran como muy a gusto con el mundo contemporáneo. Bueno, por supuesto nosotros ya nos a gusto con el mundo contemporáneo, pero a gusto en el sentido de que la técnica y la ciencia y los medios y ahora la inteligencia artificial les parecen algo fabuloso, extraordinario, y están muy contentos y piensan que ese es el futuro de la humanidad por esa línea, y entonces esos son como muy positivos ante todo esto. Entonces, de alguna manera Popper era así, pero sin exagerar, muy moderado, pero siempre hombre moderado, ¿no? O sea, él con actitud crítica, pero Popper no le gustaba nada que se hiciera crítica contra la sociedad tan dura como la que vamos a ver ahora, porque él pensaba que eso dañaba a la juventud, que provocaba gente pesimista, súper enojada siempre, etc., ¿no? O sea, a él no le gustaban súper bien. En cambio, hay otro grupo de gente, de filósofos, que al contrario, están siempre descontentos con la sociedad y la empiezan a criticar fuertemente, además con razón. Entonces todo está un poquito en ver, yo creo ahí, cuando uno lea a estos filósofos que vienen ahora, es si esa crítica luego hay soluciones o no hay soluciones, ¿no? Y si esa crítica puede ser un poco exagerada o puede no ser exagerada, ¿no? Pero el mundo en que vivimos hoy es un mundo en donde hay muchos disconformes, ¿no? Por muchos motivos, ¿no? Por ejemplo, si agarramos a los ecologistas, de los cuales no hablaré porque no hay tiempo, pero que en el fondo son cierta filosofía, ¿no? Porque es una cierta filosofía del valor de la naturaleza y del hombre, pero los ecologistas, por ejemplo, te dicen, sobre todo si son muy radicales, son súper críticos del mundo actual, te dicen que nosotros ahora estamos en un estado calamitoso, que ya quedan pocas esperanzas de que nos salvemos, de que vamos a destruir la naturaleza, que en pocos años el cambio climático, todo, en 40 o 50 años, esto se acabó, ¿no? Y incluso algunos te dicen que ni siquiera tomando medidas ahora, como no son suficientes, entonces son súper críticos, como ven, son súper críticos, pero por un motivo ecológico, ¿no? Pero hay otros que hacen por otros motivos, ¿no? Así como Marx en su época hacía crítica por el estado del proletariado, pero la solución que daba Marx era política, era, bueno, hay que hacer una revolución, violencia, etc. En cambio, los que vienen ahora no son así, no son ni violencia, ni partido comunista, ni agitación necesariamente, etc. Bueno, con eso vamos a la Escuela de Frankfurt, ¿no? Escuela de Frankfurt. Bueno, ¿por qué se llama Escuela de Frankfurt? Bueno, porque más o menos casi todos ellos tuvieron como relación con la ciudad alemana. Además, la Escuela de Frankfurt es alemana, ¿no? En Frankfurt, ¿no? Como la sede, así como el Círculo de Viena, bueno, la Escuela de Frankfurt. Son alemanes, están en la primera mitad del siglo XX, ya un poco avanzada, no muy al inicio, sino más bien ya cerca de los años 50, hay un instituto en Frankfurt, un instituto de sociología, por eso a veces se dice Escuela Sociológica de Frankfurt, ¿no?
Bueno, pero lo que dicen, aunque sea sociología, es filosofía también, ¿no? En fin, fundaron un instituto, el Instituto de Investigaciones Sociales se fundó en el año 1928, ese Instituto de Investigaciones Sociales, y en la Universidad de Frankfurt, digamos, después con la guerra, con el nazismo, también porque muchos eran judíos, no todos, pero muchos tuvieron que emigrar a Estados Unidos como siempre, ¿no? Con lo cual muchos de los después de Franco al final se hicieron más famosos en Chicago, en California, etc. Es muy típico eso. Entonces ellos lo que hacen así para, digamos, resumir, es, digamos, un estudio crítico social, no político, sino crítico social, de la sociedad burguesa, ¿no? De la sociedad burguesa y de la cultura de masas, una crítica negativa, una crítica social, diciendo que aquí el hombre se está deshumanizando, ¿no? La sociedad burguesa que está saliendo adelante ahora en el mundo, sobre todo desarrollado. Todo eso lo hacen pensando en el mundo desarrollado, siempre, que es Europa, Estados Unidos, Canadá, no para nada ni Latinoamérica, salvo que el mundo desarrollado llegue ahí también, porque llega, ¿no? Porque eso valdría también para las grandes ciudades que son medio primer mundo, y por tanto valdría también para Asunción de Paraguay, para Buenos Aires, ¿no? Y también para las grandes ciudades, Hong Kong, China, etc. Bueno, entonces aquí el principal filósofo, por lo menos el fundador casi, es uno que se llama Max Horkheimer. Max Horkheimer. Es 2008. 2009. 1973. Bueno, otro filósofo, los pongo juntos porque realmente estuvieron muy unidos, es Adorno. Adorno. La palabra castellana parece, ¿no? Adorno. Pero es alemán, ¿no? Es 1903. 1961. Bueno, escriben un libro juntos, se llama, un famoso, Dialéctica de la Ilustración. Ahí la Ilustración se refiere al movimiento de fines del siglo XVIII de la Ilustración, ¿no? El iluminismo, ¿no? Entonces, bueno, digamos, lo que dicen ellos es que todo eso que quiso hacer la Ilustración, los ideales de libertad, de ciencia, etcétera, de progreso, de beneficios con la medicina, todo eso ahora se ha como degradado, ¿no? El mundo en el que estamos viviendo ahora, donde hay tanto bienestar, mucha técnica, mucho desarrollo, mucha burocracia, masificación, y entonces se ha producido lo que un sociólogo, que es Max Weber, que influye sobre ello, pero no lo anoto porque si no ya son miles, ¿no? Max Weber, otro. Se ha producido, la ciencia moderna ha producido, esa es una imagen de Max Weber, ¿no? Un desencantamiento del mundo. Desencantamiento, o sea, el mundo ya no es lo bonito que era antes, por la técnica, se parece un poco a lo de la técnica de Heidegger, tiene mucho en común, ¿no? Entonces vivimos en un mundo de Coca-Cola, de consumo, de consumismo, en donde la gente ya pierde personalidad,
son todos iguales, el individuo burgués, pero visto así de modo negativo, ¿no? El individuo burgués que solo piensa en vacaciones, en disfrutar, en ir al supermercado, todo visto negativamente, entonces, que utiliza lavarropas, que utiliza las técnicas, pero que eso, ¿no? Digamos, están obnubilados por los medios, pero ya no tienen fines, ¿no? En su vida, ¿no? Porque sus fines son solo disfrutar de la tecnología. Y a eso ellos lo llaman razón instrumental. La razón instrumental. Bueno, hay muchas cosas que dice Benedicto, e incluso que dice el Papa actual, que en realidad están inspiradas, porque se nota que los han leído, seguro. Benedicto, alemán, esto lo leyó seguramente, porque esto lo leía todo el mundo, son filósofos bastante más populares que los otros, como a Wittgenstein no que lo lea, ¿no? Porque es muy técnico. A estos se entiende bastante, porque son sociólogos, ¿no? Con lo cual se entienden, bueno, pueden ser más populares, ¿no? Y entonces, digamos, la crítica que hacen es en el fondo, o sea, que la ilustración los ha engañado, ¿no? O sea, la ven negativamente. Por primera vez la ilustración la ven negativamente, ¿no? En vez de verla como algo que trajo progreso, que da como un bienestar, que nos liberó de la ignorancia medieval, ahora la ilustración es algo que nos ha hecho daño porque ha generado una sociedad de super bienestar donde la gente no está satisfecha, que viven eso, ¿no? Como ovejas, todo el mundo igual, siempre con aparatos, pero los fines ¿dónde están? ¿No? Se están perdiendo. No hay un sentido de la vida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa sociedad, digamos, que ellos critican es fruto del positivismo y del cientificismo. Por lo tanto, ellos se oponen al positivismo por estos motivos sociales. De alguna manera, también Heidegger decía lo mismo, al fondo, es convergente. Y Husserl, no lo dije, cuando hablamos de Husserl, al final de su vida, en los años 30, 35, 38, dice lo mismo en una famosa conferencia que tuvo en Viena, dice lo mismo, ¿no? El hombre actual en Europa ya no tiene alma, ya es un hombre fáctico, ¿no? Que, incluso él dice, estamos solamente con la prosperity. Cuando lo dices en inglés, es una crítica indirecta a la americanización, ¿no? Porque dice la prosperity, estamos con la prosperity, ¿no? Porque lo dice en inglés, la prosperidad, ¿no? Entonces, bueno, ese es... bueno, y luego hay otro filósofo que menciono, quedan dos, pero diré solo uno, y el otro lo digo mañana, que es, quizás suena más, no sé, es Herbert Marcuse, también alemán, 1979. Entonces Marcuse sigue en esta línea, pero tiene, digamos, la característica un poco de que fue casi un poco un ídolo de la revolución estudiantil de los años 78. Y porque toda esa crítica de la sociedad masificada, burócrata, no querida, etcétera, etcétera, es la que inspira en buena medida la revolución del 68, estudiantil del 68. Por eso la escuela de Frankfurt, en los años 30, 40, nadie la conocía casi, eran unos tipos que estaban ahí viendo cosas. Pero cuando se hace popular es en el 68ismo, como se dice en Italia, ¿no? En la revolución del 68. Esa revolución del 68 culturalmente es un evento importante en el mundo universitario, especialmente cuando toman las universidades, los estudiantes, cuando contestan el sistema, todo el sistema está mal, ¿no? Todo el sistema está mal, todo. Entonces todo eso lo tiene Marcuse también, pero ya a nivel intelectual, ¿no? En cambio los estudiantes lo tienen a nivel más popular, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de
la Revolución del 68. No digo Marcuse, sobre Marcuse luego diré algunas cosas sobre cómo lo ve, pero por ejemplo, la crítica a los maestros, a los profesores, a las cátedras, a las autoridades, la crítica a la autoridad misma, la autoridad paterna, ¿no? Cuando empiezan los estudiantes ya se sienten como genios, como sabios, ¿no? A los valores tradicionales, todo eso se llamaba contestación global, ¿no? Así era la palabra que a mí eso me tocó como estudiante, me tocó vivirlo. Yo estaba en Roma apenas llegado al Colegio Romano, pero ya lo veía en las universidades en Roma, todo. Se hablaba de contestación global, es cuando aparecen los hippies, la época de los Beatles, todo eso, la toma de universidades, el cambio de profesor, de programas, todo está mal, todo nos han enseñado mal las cosas. Bueno, todo eso es un movimiento revolucionario enorme, que no era político, tampoco era violento, ¿no? Pero que cambió mucho el mundo, sobre todo de la enseñanza, de la universidad, lo cambió muchísimo, ¿no? Hizo caer al gobierno de Gaulle en Francia, también, por ejemplo, la Revolución del 68, o sea, provocó muchísima agitación. En Estados Unidos, muchísimo. En cierto modo era de izquierda, ¿no? Pero no era una izquierda revolucionaria, aunque había ciertos influjos de Marx, pero es del Marx, digamos, del Marx como autor, no es el Marx del Partido Comunista, porque ellos no, en general, no están de acuerdo, al contrario, ellos critican a Estados Unidos como sociedad de masas, pero también critican a la Unión Soviética, que en esa época era la Guerra Fría, ¿no? Bueno, y Marcuse está metido en ese ambiente, y por eso era como un ídolo para los estudiantes, ¿no? Porque él hace toda una crítica de las sociedades súper desarrolladas, ¿no? Escribe un libro que se llama El hombre unidimensional, ¿no? Y bueno, él lo que viene a decir es, digamos, que un momentito que quiero ser exacto. Digamos que todo el mundo industrializado en el que vivimos ahora todavía no había llegado la inteligencia artificial, ni internet, ni los celulares. Todo eso hoy lo criticaría Marcuse, por supuesto, lo criticaría, ¿no? Pues el mundo industrializado, todo se centra en la producción, en el mercado, en el comercio, en la economía, en el trabajo, y no hay más horizontes. El hombre que vive así, la familia que vive así, la mujer que vive así, vive una vida aplanada, todo es publicidad, todo es propaganda. El dominio de los medios incluso nos crean nuevas necesidades para que nosotros las compremos, para que vendamos en el mercado continuamente. Entonces todo es instrumentalizado, ¿no? Todo está dominado por la economía y por el comercio, ¿no? Todo está dominado por la economía y el comercio, tanto en Estados Unidos como en la Unión Soviética. Va a ser una vida homogénea, ¿no? Y entonces, además, otra cosa que dice, que tiene razón, además Marcuse, es que cuando todo ese mundo, digamos, moderno, comercial, no comercial, industrial, entra en nuevos países, rompe con sus tradiciones culturales, religiosas, y acaba haciéndolo todo exactamente igual, ¿no? McDonald's, un poco así. Entonces la respuesta a esa situación, dice Marcuse, no es una revolución, sino que tiene que ser un rechazo del sistema, ¿no? Hay que rechazar el sistema globalmente, ¿no? Pero sin violencia y sin terrorismo, ¿no? No van al terrorismo, no promueve el terrorismo. Habrá algunos que sí lo van a promover también, ¿no? Pero ya serán los supermodistas que también van a partir de esa época. Pero no es el caso ni de Marcuse ni en general de los revolucionarios de esta época, ¿no? Entonces lo que querría es, ¿qué querría? Una sociedad en que se trabajara con menos necesidades artificiales, lo estrictamente necesario, trabajar con gozo, con alegría, ¿no? Con no tanta publicidad, no tanto tecnológico, más artístico, más en los fines, pero queda un poco vago todo eso, ¿no? Porque tampoco da una solución religiosa, no es creyente, pero se opone a que haya reformas, porque dice las reformas para mejorar, siempre al final el sistema se las come, ¿no? Y entonces
si hay alguien a lo mejor que hace crítica a la sociedad, lo van a llevar a la televisión y entonces la misma sociedad tecnológica se lo engulle y lo transforma en un artista, en una star, ¿no? Y ya otra vez va a caer en lo mismo, ¿no? Con lo cual la única solución es digamos, rechazarlo todo, absolutamente. Ahora, lo que pasa es que rechazo todo, ¿en qué se queda? En nada, ¿no? Digo, lo que pasa es que no se queda en nada, ¿no? Y Marcuse, de hecho, al final, tenía mucha fama en las universidades americanas, pero se quedó en nada, ¿no? Un poco eso, que lo vio también a su modo nuestro padre, ¿no? Cuando decía que esa contestación global total, decía nuestro padre, yo lo oí decir, es estéril, ¿no? Porque critican todo, pero no ofrecen nada, ¿no? Pero eso es lo que, en el fondo, lo que quedó de la escuela de Frankfurt, ¿no? Aunque la escuela de Frankfurt tuvo, digamos, cosas que vio bien claras, que vio bien críticas, pero luego no aportó una solución. Y luego vinieron otras cosas después, ¿no? Que son las que veremos ya mañana. Y además falta un representante de la escuela de Frankfurt, que es Habermas, que dice otras cosas que diré mañana ya en la última clase. Y ahí estamos, ahí nos quedamos. Bien.